Muy bien, les contamos que el próximo 22 y 23 de abril en la Sala Sidae del Teatro Solís se va a estar realizando el simposio Citarrosa. Para que nos cuente todos los detalles, recibimos a la coorganizadora de este simposio y la investigadora Marita Fornaro, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con Bienvenida, nosotros. buen día. No, gracias a ustedes por recibirme. Bueno, ¿cómo surge la idea de realizar esta actividad que tiene como protagonista a este cantautor uruguayo? Bueno, esta actividad se desarrolla en el marco de la exposición La Tierra Exige, exilio y regreso de Alfredo Citarrosa, que es una exposición que está en el Solís y que aprovechamos para decir que son los últimos días luego del simposio, porque va a empezar su gira por el país y fuera del país, la exposición. Está pensada para que pueda ser trasladada a otros lugares. Va a empezar por todo el litoral del río Uruguay después de salir de Solís. Y como cierre de esto, porque el archivo Citarrosa está cuidándose dentro del archivo Sidae, ¿verdad? Dentro del Solís. De ahí que tuviera sentido con el archivo Citarrosa y con el Sidae organizar con la Universidad de la República esta exposición, que deriva a su vez de la investigación que venimos desarrollando hace más de 3 años aproximadamente sobre, o sea, producir conocimiento original sobre la maravilla del archivo, que es el archivo. Ahora, dentro de ese archivo, ¿hay mucho material audiovisual básicamente o no? Hay de todo. Todo. Hay prensa, porque el propio Alfredo se preocupó durante toda su vida de guardar su prensa, lo cual para un investigador es una maravilla, porque en vez de estar buscando en todos los periódicos, tú tienes una cantidad de prensa uruguaya e internacional sobre él, que hemos complementado con, nos guía hacia archivos del exterior también, pero la base está ahí. Hay una enorme maravilla de archivo fotográfico. Están las grabaciones de sus procesos creativos, que muchas veces las llevaba a cabo con otros artistas, con poetas como Washington Benavides, con Numa Moraes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí hay trabajo para un equipo interdisciplinario, además que lo somos en este momento también, ¿ya? Hay trabajo, no sé, para 10 años si querés, porque son miles de documentos y cada documento te conecta con otros y te va haciendo ver lo que es la figura de Alfredo en sus aspectos biográficos y la figura del creador. ¿Y cómo lo del definirías poeta, vos? ¿no? Si tuvieras que decir cómo definir a Alfredo Citarrosa. Definir a Alfredo Citarrosa, bueno, hasta las 10 de la noche tenemos el programa. Primero que nada, es un artista mayor, ¿no? De Uruguay. Es una voz que tiene que ver con nuestros procesos identitarios de una manera muy fuerte. ¿Nos identifica? No se identifica, por eso. Por otro lado, yo estoy en este momento analizando Guitarra Negra, es un poeta mayor también, ¿verdad? Y ahora que cada vez más la tendencia internacional es considerar que la poesía cantada también puede merecer un premio Nobel o un premio destacado, que no es que interese tanto los premios, sino la visibilidad que le da a lo que es la canción. Hay que pensar que la canción es la forma de la música de Occidente que más profundidad temporal tiene, que viene desde la Edad Media con raíces árabes y llega hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con una figura que es una de las figuras mayores. Y una cosa interesante es que nunca se había hecho un simposio, un encuentro, un coloquio, lo que quieran, sobre una personalidad uruguaya, académica o popular, ¿no? Con invitados extranjeros, etc. Entonces, nos vamos a centrar, el Archivo Citarrosa espera que sea el primer congreso, digamos, sobre Alfredo, y nosotros también esperamos que además de eso, sea el primero sobre músicos uruguayos, ¿verdad? Bien. Marita, ¿es una figura reconocida también por las nuevas generaciones? Sí. ¿Qué opinas? Sí. Algunas figuras trascienden. Es el caso de Alfredo, claramente, tú lo ves, cuando hay espectáculos, cuando la Filarmónica toca con sus guitarras y su voz, lo ves en lo que significa las citas, ¿no? Algunas figuras como Citarrosa, Darnan Jans, los olimareños, son figuras que trascendieron el momento en que tuvieron su auge. Para mí sigue ese auge de muchos y me sorprende mucho, yo doy clase a jóvenes, ¿verdad? Y me sorprende mucho cuando los jóvenes se enganchan con figuras que son de mi juventud. Claro. Pero que la figura como él trasciende generaciones, ¿no? Eso es lo que tiene los grandes. Claro. Eso es lo que tiene que ver con que ellos tienen un ancla que en nuestro proceso identitario, la identidad no es nada fijo, ¿verdad? La identidad evoluciona. Entonces, no, la identidad
nacional o regional. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en el trabajo fuera de fronteras sobre Citarrosa, en los archivos españoles. He estado en México, Guatemala, entrevistando gente que tuvo que ver con su estadía en el exilio. Como muchísima gente sabe quién es Citarrosa. ¿Y cuánto influyó su vida, su obra, en esto a lo que hace referencia que es el exilio? El exilio influyó de una manera fundamental, porque además Citarrosa, con la capacidad que tenía de teorización y de escritura y una manera de hablar, tenemos lo escrito por él, tenemos la cantidad de entrevistas y define el exilio realmente con una visión antropológica. No solo su exilio, que Guitarra Negra es una manera de comprender ese exilio, o la redundancia, lo que se llama desde el exilio, sino el exilio como experiencia humana. Hay piezas magníficas, realmente piezas magníficas. Marita, si tuvieses que elegir un tema de él. Ay, eso sí, casi imposible. Sería imposible. Pero una cosa sí quiero llamar la atención, invitar a los que lo escuchan. Siempre escuchamos lo mismo, no de él, de todos, ¿no? Yo estaba hablando con Víctor Cuña, que va a estar encargado del análisis literario de canciones que no son tan escuchadas el otro día. Estaba hablando, el romance para el negro milonguero, por ejemplo, que un poco en el catálogo hay un brevísimo análisis, son canciones que no son las que se escuchan todos los días de Alfredo. Y yo elegiría decirle al público, escuchen la enorme producción de Alfredo. Salgamos de los hits. Salgamos de Doña Soledad y Milonga para una niña, que son piezas maravillosas, pero que hay... las zambas de Citarrosa, que es lo que se va a detener Cuña, por ejemplo, son obras de arte. ¿Y en qué consiste ese simposio? Las personas que vayamos a disfrutarlo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bien, primero que nada aclarar que es para todo público. Ajá. No es un simposio, por eso no le pusimos la palabra congreso, no es un simposio donde analicemos el acorde tal que va a haber algo, pero que cualquiera que se interese en la figura de Citarrosa puede entender perfectamente lo que vamos a decir. Entonces, el primer día está dedicado a definir la figura, primero a presentar el archivo Citarrosa para aquellos que no lo conocen, a definir la figura de Alfredo, por ejemplo, Erro va a hablar, que es uno de los especialistas en su biografía, Mauricio Rodríguez va a hablar del exilio, yo voy a analizar un poco el personaje artístico Citarrosa versus el Citarrosa cotidiano, que es un tema que me apasiona mucho. ¿Hay mucha diferencia entre el artista y el...? Sí, porque él construye un personaje muy fuerte. Sí, pero eso está muy estudiado en musicología y en ciencias sociales, ¿verdad? Todos construimos un personaje en la vida pública, pero el artista tiene varios niveles de eso, ¿verdad? Y el cuidado de Alfredo de presentación en el escenario, su marca de fábrica de qué ropa usar, ¿verdad? Porque eso me empezó a llamar la atención que en el primer trabajo publicado que salió en el 22, que fue basado en la prensa, cómo todos los periodistas se detenían en describirlo en rostro, en cabello, en vestimenta, ¿no? Y cómo él se autodescribía también en muchas entrevistas. Entonces arranqué de ahí a analizar cómo cambió ese personaje con el exilio, cómo su discurso de empresario que busca el pago justo para quienes trabajan con él pasa a el exilio como tema dominante, o sea, y cómo su personaje cambia. En el archivo hay fotos familiares preciosísimas que te muestra ese otro Alfredo de zapatillas con una de sus niñas en brazos. ¿Y cómo era su personalidad? ¿Era serio, era callado, era fuera del escenario, no? ¿Era gracioso, contaba chistes? ¿Cómo era él? Bueno, ahí hay que recurrir a distintas fuentes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la familia, hemos trabajado bastante con Serena, con una de las hijas, en su día a día de ternura con la familia. Tenés la declaración de los guitarristas de ensayar hasta estar exhaustos porque tenía que salir así. Las notas, las cartas, todo eso te va haciendo construir los múltiples niveles del personaje, ¿verdad? Lo que yo veo en esas notas, en las notas manuscritas que deja a los músicos, las grabaciones buscando la perfección, que era una autoexigencia excepcional, ¿verdad? Y con poca indulgencia, cero indulgencia consigo mismo. Poca no, cero indulgencia consigo mismo.
Marita, hablamos de las diferentes, si las generaciones de ahora conocen la figura de Citarrosa. Si vamos puntualmente a los músicos, ¿cuánto influyó en los músicos que nombraste hace un ratito, pero los de ahora también? ¿Ha influido? Muchísimo, sí, yo creo que muchísimo, y te lo citan los músicos, ¿verdad? Y lo interpretan, sí, muchísimo. Quería mencionar el segundo día, porque me quedé... Sí, perdón, Sí, que sí, te sí, pregunto. claro. Y ahí, porque el segundo día está más centrado en la música. Ajá. Y ahí quiero destacar dos presencias internacionales. Bien. La doctora Laura Jordán, que viene de Chile, que está haciendo un análisis de la voz de Alfredo por invitación nuestra, porque es una experta en análisis de la voz en música popular. Y junto con Martín Montero están mirando un poco las características de la voz de Citarrosa. Y viene Pablo Martínez desde Argentina, que está trabajando sobre los arreglos para guitarras. Bien. Después vamos a tener la vía tecnología, porque no puede estar aquí, Magdalena Dugagón, que fue la primera que en un trabajo para recibirse en la Escuela Universitaria de Música, guiada por Graciela Carreño, hizo el primer análisis de las guitarras de Citarrosa. Va a estar, porque está en Estados Unidos, va a estar vía Zoom. Zoom. Bien. Y bueno, tenemos a Acuña, ya lo mencioné en la parte literaria, a Santullo y los dos caricaturistas que hicieron el cómic sobre Citarrosa. Citarrosa es el único músico uruguayo que tiene un cómic, ¿verdad? Entonces es otra manera más de acercarse a su figura, cómo lo ven otros artistas, Santullo y Max Aguirre. Y tenemos el proyecto del Cuarteto Colibrillo, también sobre las milongas de Citarrosa, y los 2 días tienen música. El primer día es Bien. Numa Moraes, Mira. y el segundo es Covelli, con acompañante, de manera que es una cosa multidisciplinaria. Y repito, no tiene costo, porque lo organizamos desde la Universidad de la República, desde el archivo y desde el Solís. Se pueden inscribir desde la página del Solís con un código QR, pero si no se pueden inscribir por alguna dificultad Pueden ir tecnológica, directamente. van 15 minutos antes, que estaremos allí para recibirlos. Bien. Y repito, no se necesita ser musicólogo ni músico de lectura de música. No, el acercamiento es multidisciplinario y es para todo público. Marita, estamos hablando entonces el 22 y 23 de abril, o sea, Sí. próximo martes y Martes. miércoles de la semana que viene, de 17 a 21 horas, Sí. ¿está bien? Claro. Y en el Teatro Solís, en la sala SIDAE. En la sala CIDAE. Perfecto. Divina bueno. propuesta. Y Muchas tienen gracias. además la exposición, que son los últimos días para verla en Montevideo. Qué bien. Perfecto, muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vamos ahora